todos los participantes. Vamos a iniciar la penúltima sesión del módulo número 7. Bien, quería preguntar exactamente dónde quedamos. Hemos abarcado. Sí, adelante. Hemos abarcado esta parte de aplicación práctica del DBC. Quedamos acá. Bien, vamos a empezar de acá, ¿no? A manera de repaso. Yo creo que ya hay quórum, a ver, somos 17, la mitad más 1, está bien. Empezamos esta sesión. Ahora sí. Bien, bueno, repasando, ¿sí? Vamos a aplicar el DBC en esta unidad. Prácticamente todos los formularios que establece el DBC es más complejo, más completo que el DBC del decreto 181, amplia licitación, etc. ¿Sí? Tiene detalles que es muy interesante. Por eso también su característica, ¿no? Porque el órgano rector es la Contraloría. Bien, como decíamos en la anterior sesión, este reglamento ya data más de 12 años. ¿Amerita ajustes? Creo que sí, ¿no? Aspectos en cuanto a los plazos fatales, aspectos vinculados al SICOES, porque el decreto 181, como usted sabe, a partir del año 2009, el 28 de mayo se promulga, tuvo N cambios, N decretos, cambios, modalidades, cuantías, SICOES, formularios, y modificaciones que se han dado inclusive hasta octubre, ¿sí? Los últimos cambios sobre emergencia y otros vinculados a los cambios sobre garantías, etcétera, etcétera. En cambio, este reglamento no se mantiene vigente desde el año 2008, como debería de ser, ¿sí? Es solamente con el decreto 181 ha habido los cambios, N cambios, ¿sí? N decretos. Como decía al inicio de esta unidad, que de los 8 sistemas de la ley, ¿sí? Casi los 7 tuvieron cambios máximo 3 versiones o 3 decretos. ¿Sí? El SPO 3, el SOA. Bueno, el SOA no tuvo ni un cambio. Es la primera norma del año 97 hasta la fecha. Luego, presupuesto, 2 versiones. Personal, administración de personal tiene 2 versiones. El último es del 2001, un decreto supremo 2615. Y así podríamos ir hablando de tesorería, que es una versión del año 98, no cambió. Crédito público, igual, una sola versión y no cambió el año 98. ¿Sí? Luego tenemos contabilidad integrada, que tenemos 3 versiones. ¿Sí? Y bienes y servicios, sistema de administración de bienes y servicios, desde la primera norma hasta hace un mes el último decreto de emergencia. Realmente llegamos a promedio 40 decretos, de todo, ¿sí? Cambios y cambios en materia de contratación de bienes y servicios. Pero el reglamento mantiene esa filosofía, ¿no? De no cambiar lo que amerita, ¿sí? Lo que amerita. Bien. Compararlo con el DBC, es más complejo este
debe ser porque tiene 8 secciones. 8 secciones con sus documentos de respaldo, están clasificados, ¿sí? Comparando con el DBC de AMPE o licitación, apenas son 3 partes o 3 secciones. Acá son 8, porque involucra hablar de todos los formularios, modelos, etcétera, que ya está en el DBC. Bien, hablaremos de la primera sección. Ustedes saben que para solicitar un cambio de este modelo DBC, necesariamente hay que solicitar de manera expresa a la Contraloría. La Contraloría podrá autorizar o denegar, y es su competencia. Bien, primera sección. Veremos acá de las 8 secciones, la primera. Primera sección, introducción, y ahí hablamos de la presentación y objeto, de qué trata la convocatoria. Luego hablamos del domicilio, ahí se coloca el domicilio de la entidad, ¿sí? Ubicación, fax, etc. Habla del personal jerárquico de la entidad. Solamente habla de 2 instancias, de la MAE y del RPC. ¿Sí? En licitación pública, en DBC licitación, por decir obras, habla MAE, RPC, el jefe, el director, etc. Acá no, simplemente el personaje sería la MAE y el RPC, con su nombre completo. Luego el financiamiento, ¿sí? Que pueden ser fondos, ¿sí? Financiados por organismos, o puede ser también fondos vía TGN. Luego el inciso B, preparación de propuestas. Es decir, primero, el costo. En este caso, está relacionado a los costos que involucra la propuesta y tienen que ser solventados por el proponente. El proponente tiene que solventar todo el costo respecto a las propuestas. Luego el idioma, ¿no? El idioma es español, ¿sí? Sí dice en la norma, en el DBC. Documentos necesarios en el sobre A. ¿Qué documentos requiere el sobre A? ¿Sí? Y ahí habla, ¿no? De documentos legales originales, fotocopias simples, etc. Por ejemplo, documentos legales originales. Y ahí está la carta de presentación, identificación del proponente, declaración jurada que acredita la veracidad, autenticidad, ¿sí? Declaración de integridad del proponente, declaración de independencia, ¿sí? Del proponente, y así, son documentos, son modelos. ¿Sí? Luego pide documentos en fotocopia simple. Los primeros eran original, ¿sí? Testimonio de constitución, si es que está constituido como firma, su registro en funda empresa, el NIT, ¿sí? El documento importante, y certificado de inscripción en el colegio correspondiente para los auditores. Luego un documento administrativo no original, cuál es la garantía de seriedad de propuesta, y documentos en fotocopia simple, balance, si es que tiene más de 2 años, puede ser también la declaración jurada de impuesto de utilidades, ¿sí? Con el sello de recepción del banco, etc. El punto 8 simplemente son documentos necesarios para el sobre B. ¿Sí? Para el sobre B. ¿Qué es? Simplemente es la carta, un modelo de carta, ¿sí? Donde tiene que presentar la oferta económica. Bien, el punto 9 habla del reajuste de precios. Verificando el DBC, señala que no amerita, no corresponde en este caso. Luego, moneda de la propuesta y forma de pago. Sabemos que la moneda es en bolivianos, moneda nacional. Y la forma de pago, y en el DBC te establece 4 formas, ¿sí? De pago. Puede ser
Y la entidad debe elegir, nosotros como entidad tenemos que elegir cuál será la forma de pago, con anticipo, sin anticipo, pago parcial o pago total. Ahí definimos. Luego viene punto 11, validez de las propuestas. Ustedes saben que un proceso de contratación para contratación de servicios de auditoría, promedio más de 60 días o 60 días. Por tanto, la validez de la propuesta tiene que oscilar en 60 días, mínimo. Y diferencia de AMPE en licitación, digo, en AMPE DBC, es no menor a 30 días, acá no menor a 60 días. Luego habla del plazo mínimo para la ejecución del servicio. Ahí tiene que establecer que el servicio de auditoría va a tener un plazo estimado, 90, 60, 120, de acuerdo a la magnitud del servicio. Y finalmente, el formato de propuesta. En otras palabras, ese es el llenado, ¿no? La forma de cómo se tiene que rotular el sobre A, el sobre B, ¿sí? Y te da un detalle del nombre de la entidad, el curso, la dirección, etc. Y hay una capita que dice no abrir antes de la fecha de la presentación de propuestas. Es un formato que ya está preelaborado en el DBC. Bien, luego tenemos el punto C, que es presentación de propuestas. Conforme al reglamento, ¿sí? Se tienen que presentar, ¿sí? Conforme al reglamento y a la convocatoria, en el plazo, ¿sí? La fecha y hora establecida en la convocatoria, ¿sí? Y ahí hay detalles que habla ya en el acápite anterior, ¿sí? El retiro, cuándo se puede retirar, ¿sí? O cuándo puede modificar las propuestas. Después de la apertura, si pueden retirar, si se ejecuta la garantía de serie de propuesta, etc. Y habla de los recursos administrativos, ya lo hemos visto, ¿sí? Que todos tienen derecho, ¿sí?, de impugnar cuando fueren afectados, lesionados sus intereses en participar en esta contratación, ¿sí? Y hay plazos, hay documentos, hay requisitos para los recursos administrativos de impugnación. En el DBC simplemente señala que deberá regirse según lo establecido en el reglamento. En el reglamento ya se establecen todos los mecanismos para los recursos administrativos de impugnación. Muy bien. Luego llegamos a la sección 2. La sección 1 un poco ampulosa, sí, porque hay varios documentos. La sección 2, igual, te da un modelo o como mínimo los puntos que tienen que contar los términos de referencia, ¿sí? Y te habla de antecedentes, objetivos, localización, información disponible. Te habla del alcance de los servicios, metodología, personal mínimo, datos, servicios, personal e instalaciones que prestará el convocante. Y plazo de realización del servicio de consultoría. Entonces, estos son los términos de referencia, los puntos mínimos que establece ya el mismo DBC. No solamente en este de reglamento de la Contraloría, casi en todos los DBCs ya hay un contenido mínimo, ya sea de especificaciones técnicas o términos de referencia. Y la sección 3, este es el tema interesante, creo que hay que conocerlo, porque ustedes creo que ya tienen un ejercicio vinculado a un sistema de evaluación de una contratación de profesional independiente, ¿no? Tenemos que determinar el puntaje del consultor o profesional independiente. En el sistema de evaluación, estamos hablando primero del sobre A, ¿sí? ¿Qué contiene el sobre A? ¿Sí? Primero, ya hay formularios preelaborados, ¿sí?, para la evaluación de la documentación legal, ¿sí?, y administrativa, bajo el método cumple, no cumple. Es decir,
Hay dos formularios, la 6214 y la 6215. La 6214 simplemente es para verificar y la 6215 ya es para evaluar, ¿sí? El 6214 es método presento o no presento y el 6215 cumple o no cumple. El puntaje para la propuesta técnica es de 850 puntos, ¿sí? Propuesta técnica. Y el puntaje de la propuesta económica es 150, totalizando 1000 puntos, ¿sí? Para habilitarse para la apertura del sobre B, la propuesta técnica tiene que contar con un puntaje mínimo de 600 puntos, ¿sí? Y la sumatoria de la propuesta técnica y la propuesta económica, ganador, ¿sí? Al puntaje más alto, se recomienda la adjudicación a la empresa ganadora. Sistema de evaluación que lo vamos a ver más adelante ya desarrollado. Sección cuarta, modelos de propuesta técnica. Bueno, más que modelos son los documentos, ¿sí?, que tiene que utilizar el proponente para presentar su propuesta, ¿sí? Y ahí tenemos el modelo número 3, la carta de presentación de la propuesta técnica. El modelo número 4, identificación del proponente. En todos estos modelos, cartas o identificación, tiene que tener la firma del representante legal, ¿sí? Si fuera profesional independiente, la firma del auditor independiente. Luego tenemos el formulario número 5, declaración jurada de integridad de los servidores públicos, es decir, aquellos que están participando en un proceso de contratación. Y ellos señalan, ¿sí?, que van a cumplir, ¿sí?, a partir de la ley 1178, ¿sí?, las normas básicas del SAPS, el reglamento de la Contraloría. Asimismo, ellos tienen que declarar que van a cumplir en materia de sus funciones, ¿sí?, en caso de incumplir bajo los principios de economía, eficiencia, eficacia, ¿sí?, están sujetos a la responsabilidad por la función pública, etcétera, etcétera. Es un documento donde habla de la integridad de los servidores públicos. Y ahí está, por ejemplo, el presidente, desde el RPC, el presidente de la Comisión de Calificación, el secretario de la Comisión de Calificación, el vocal 1, vocal 2, etcétera. Todos los que participan del proceso. Luego tenemos declaración de integridad ya de los proponentes. Lo mismo, ¿sí?, lo mismo. Ellos tienen que señalar que van a cumplir la ley 1178, el reglamento emitido por la Contraloría, están sujetos también, ¿sí?, a la responsabilidad, y ellos dicen, nos comprometemos a denunciar, dice, por escrito, cualquier tipo de presión o intento de extorsión. Ese es el detalle que está en el formulario. Entonces, ellos tienen esa facultad y tienen que firmar, ¿sí?, esa declaración de integridad. No sé, mi amor, hay que ver, pues, así me manda y yo veo nomás. ¿El micrófono abierto? Por favor. Ya, muy bien. Luego, la declaración de independencia de los proponentes, es decir, que no están involucrados, que no son parte, ¿sí?, del proceso, ¿sí?, no tienen causales de consanguinidad, ¿sí?, de afinidad, de interés, etcétera, ¿no?, de independencia. Luego, currículum vitae de todos los profesionales propuestos. Finalmente, un cronograma de actividad. Todos estos formatos o modelos ya están en el DBC, no hay nada que inventarse. Simplemente llenar los espacios que te pide en cada modelo. Luego nos vamos a la sección 5, modelo de la propuesta económica.
que simplemente es la carta, es un modelito que está en el DBC, es la carta de presentación de la propuesta económica. Una cartita muy sencilla que lo tiene que elaborar el proponente. Bien, hasta ahí hemos abarcado la sección 5. Veremos la sección 6. ¿Qué dice la sección 6? Acá ya es exclusivamente, ¿sí?, de todos los formularios que se utiliza para evaluación, verificación y calificación, ¿no? En tres grupos: verificación, evaluación y calificación. Cuando hablamos de verificación, simplemente es el método presentó, no presentó. Cuando hablamos de evaluación, método cumple, no cumple. Y cuando hablamos de calificación, ya es asignación de puntajes, ¿no? Para ello, en el DBC están todos estos formularios, que en un momento dado uno puede decir, es una confusión tantos formularios. Pero cuando ya va elaborando un DBC, ¿sí?, no se utilizan todos estos formularios, simplemente desemboca en uno, ¿sí?, en función a las características, ¿sí?, de la contratación. El primer formulario, 6214, como decía, ¿sí?, es para todo proceso de contratación, ¿sí?, acá está 6214, donde se verifica en la apertura de sobres, ¿sí?, con el método, acá, con el método presentó, no presentó. Esta fórmula 6214 es para verificar la representación, identificación de proponentes, depuración jurada, integridad, independencia, que tienen que estar firmados y originales. Luego habla de los documentos en fotocopia legalizada: representante del poder, una empresa, testimonio de constitución, el número de NIT, certificado de registro en el colegio correspondiente, fotocopia legalizada. Y documentos administrativos en original, ¿cuál es? La garantía de seriedad de propuesta. Y documentos en fotocopia simple, ¿no? Currículum vitae del gerente, de los auditores, especialistas, cronograma de actividades, balance general y estado de resultados, ¿sí?, balance de apertura para los que son de reciente creación, luego fotocopia de impuesto a utilidad. Este es el formulario 6214 sobre el método de presentó, no presentó. Luego el 6215 y es la evaluación. Entonces ya tiene que evaluar, ¿sí?, si cumple, no cumple, ¿sí?, si cumple, no cumple. Es una evaluación en sesión reservada, donde la comisión de calificación tiene que detallar aspectos. Si no cumplir algún punto, obviamente coloca no cumple, ya es sujeto a descalificación. El formulario 6215. Luego tenemos el formulario 6216. Dice verificación de modelos de propuesta económica del sobre B. Simplemente es ver si presentó o no presentó su carta de presentación de la propuesta económica, ¿no? El formulario 6216. Y así vamos desglosando los formularios. Luego tenemos formularios de asignación de criterios a ser evaluados. ¿Sí? Adelante. Disculpe una ¿Hay una consultita. consulta? Sí, en el caso del formulario 6214 dice documentos en fotocopia legalizada, pero en el documento, en el punto 7.2, dice en fotocopia simple. ¿A cuál nos vamos a hacer, a cuál vamos a hacer referencia? ¿Cuál vamos a tomar en cuenta? Al que está en... Sí, eso es verdad. Tiene que ser al formulario en sí, a este formulario, no en la parte literal. Y acá te dice en el formulario, fotocopia legalizada. O en la parte final, fotocopia simple. Eso está en el formulario, porque ese es el formulario que van a utilizar la comisión para evaluar, ¿sí? Hay que basarse en el que dice legalizado. Muy bien. Gracias. Luego, vámonos al formulario de nada, 6216. Luego ingresamos ya.
Adelante. Licen, pero no podríamos usar ese formulario solamente porque dice en el formulario que sea fotocopia legalizada, ¿no? Al haber una contradicción, o tenemos que aclarar en alguna enmienda o hay que hacer la consulta al órgano rector, ¿no? Porque solamente basarnos directamente solo en el formulario lleva una contradicción, ¿no? Porque si alguien presenta en fotocopia simple, también podría impugnar de que en la parte hay una inconsistencia, ¿no? Exactamente, y eso sería causal. Así es, tienes razón. Es por eso que en la reunión de aclaración, por esta inconsistencia, se tiene que mencionar, ¿sí?, la validez de estos dos fórmulas que se contradicen, ¿sí? Entonces nos vamos al bien mayor, es decir, documentación en fotocopia legalizada. Porque sería que si cumple el otro punto, fotocopia simple, y podría darse que tenga causal de incumplimiento. Entonces siempre se recomienda dar cumplimiento al formulario que existe. Para eso existe, ¿no?, la reunión de aclaración. Y estos son los aspectos que amerita en el reglamento, en este caso en el DDC, que se debe corregir o ajustar, ¿sí?, esas contradicciones. No solamente esta, vas a ir viendo al finalizar, hay 3 contradicciones que ameritan que el órgano rector corrija en el DDC, no en el reglamento, en el modelo de documento base de contratación. Bien. Estábamos en el formulario 6216, ahora nos vamos al formulario 6217. Es correlativo, ¿sí? ¿De qué habla el formulario 6217? Habla de los asignación de criterios a evaluar, y acá el 6217 exclusivamente es con participación de especialistas, ¿sí? Acá dice obras civiles. Es una auditoría a inversión pública, obras, ¿ya? El puntaje máximo, ustedes saben, todo el sobre A es 850 puntos, 850. Cambia algunos puntajes. Por ejemplo, acá, la formación académica en el 6217, ¿sí?, es 350. ¿Sí? La experiencia laboral, 470. Pues la carga horaria siempre es 30, ¿sí? Total, 850. Si comparamos con el 6218 y que no requiere especialista, dice sin participación de especialista, cambia el puntaje. ¿Sí? La formación académica es 320, ¿sí?, 320. Y la experiencia laboral ya es 500, acá es 470. ¿Sí? Carga horaria, 30. Esa es la diferencia, y que hay que tener mucho cuidado. El día lunes vamos a ver un ejemplo, ¿sí?, que convocaron una convocatoria para contratación de firmas auditoras y había una confusión de formularios, y estaban utilizando con especialistas, pero con este puntaje de 500 y 320. Está en el EBC, ¿sí? No, creo que no se dieron cuenta, y el día lunes les vamos a enseñar esa confusión que se dio en estos formularios. Luego tenemos el 6219, que esto no cambia, ¿no? Porque no tiene especialista, pero excluyen al abogado, sin abogado. Entonces, 320 para formación académica, experiencia laboral 500 y la carga horaria 30, total 850. Esto lo he pintado en amarillo, solamente es para el profesional independiente. Es una calificación individual, porque se presenta un solo profesional, ¿sí? Entonces, el puntaje es casi lo mismo que el anterior formulario. 320 su formación académica, experiencia laboral 500 y su carga horaria 30, total 850. Estos son los formularios, ¿sí?, que estamos desglosando acá este es el formulario que vamos a los formularios de calificación, ¿sí?, que son 4. Veremos, calificación, ¿sí?, y experiencia del personal. ¿Cuáles son? Y sigue por correlatividad, sí, correlativos, 6221. Dice, firmas de auditoría con participación de especialistas. Un formulario para cada proponente.
Acá la sumatoria también es 850, pero para fines de calificación, desglosa, ¿sí? Desglosa la formación académica, si tiene maestría, si tiene diplomado, licenciatura, ¿sí? Todo un detalle que le da un puntaje de 125 a formación académica. Un puntaje a la experiencia laboral, ¿sí? Haber sido gerente, experiencia en entidades públicas, privadas, etc. Totalizando 275. Para el abogado, 185, ¿sí? Para el especialista, 165. Para el auditor, 195. Es decir, este es el formulario que se utiliza con especialista. Subtotal 820 más 30 de carga horaria, 850. Este es el formulario que se utiliza para ya evaluar. Y vamos a ver si hay proponente A, B, C, y vamos incorporando la cantidad, ¿sí?, de puntaje, ¿sí?, que obtienen los proponentes. En este caso, con estos formularios se trabaja para la calificación, ¿sí? Luego tenemos el 6222. Acá te aclara el formulario que no incluye especialistas. Entonces, acá ya no está el especialista, solamente está el gerente de auditoría, el abogado y los auditores, ¿sí? Obviamente que los puntajes cambian, pero no tienen que modificarse los 850 de la propuesta técnica. De la misma manera, ¿sí?, 360 el gerente de auditoría, siempre tiene una ponderación máxima gerente de auditoría, ¿sí? Ahí vamos a ver su formación académica, habla siempre de maestría, diplomado, licenciatura, etc. Y su experiencia laboral. Abogado, 250 puntos, los auditores, 210, totalizando 820, más carga horaria, 850. ¿Sí? Este formulario para evaluar cuando no tiene especialistas. Luego tenemos el formulario 6223, que sí tiene especialistas, pero no tiene abogado, sin abogado, ¿sí? Y cambia también la ponderación. Gerente de auditoría es 360, especialista se le da más puntaje, ¿sí?, 250, y auditores 210, totalizando 820, más 30 de carga horaria, 850. Finalmente, y este es el tema que hemos puesto como tarea número 2, ¿sí?, acá ya está desglosado. Acá he intentado desglosarlo acá, pero ya no se podía leer, entre comillas, ¿sí?, porque pedía muchos detalles, que ustedes ya cuando vean el formulario en el DBC 6223, está con este formulario, que es el 6224, con todos los detalles, porque esto es más sencillo de independiente, el formulario es más corto, comparando con los otros formularios que es el 6222, 6223. El 6224 exclusivamente para profesional independiente. Su formación académica tiene que contar con su puntaje de 320. Aquí se desglosa, ¿no? Maestría, 50 puntos. Diplomado, mínimo 200 horas. Ustedes saben que los diplomados, por ejemplo, en universidades públicas, UNSA, por decir, o en el interior, San Simón, etcétera, la carga horaria es 800, ¿sí? Hay otros diplomados, en EGPP, por ejemplo, hay de 300, ¿sí? Es decir, que en el mismo certificado ya menciona, dice, con carga horaria de 300, el diplomado con todos los detalles es 800 horas. Entonces, lo que hay que verificar es, por cada curso mínimo 200 horas se otorgaron 25 puntos. ¿Sí? Tiene 800, obviamente 25. Licenciatura, 30 puntos, totalizando 130. Cursos de especialización. Si están relacionados con la ley 1178, ¿sí?, por cada, ustedes saben que especialmente en CENCAP, Contraloría, y también en EGPP, ¿sí?, se dictan todos los sistemas. Bueno, se dictaban, entre comillas, ¿sí? Obviamente esta es la ley 178, responsable por la función pública, presupuesto,
planificación, POA, contrataciones, bienes y servicios, activos fijos, etcétera. Son varios cursos, ¿sí? En relación a los 8 sistemas. Si tiene más, ¿sí?, de 7 o 8 cursos, por cada curso, 15 puntos, que puede llegar al máximo de 190. O creo que ahora ya no hay, había maestrías en universidades. Una de ellas era la maestría en los sistemas de administración y control gubernamental. En la UNSA, en posgrado, existe la maestría en gerencia pública. Es una maestría que abarca prácticamente todos los sistemas de la ley, ¿sí? Si tuviera la maestría, obviamente, automáticamente ya tiene el 100%, ¿cuál es 190? Lo mismo para la experiencia laboral, se tiene que desglosar, ¿sí? Si ha sido gerente en auditorías a empresas privadas, 15 puntos por cada trabajo, o por año de antigüedad, 30 puntos por año de antigüedad, ¿sí? De haber sido, ¿sí?, gerente en auditorías, en entidades públicas, 30 puntos. O haber sido gerente o director, ¿sí?, en el sector público, 10 puntos por año en las funciones, ¿sí? Así, supervisor, etcétera, que tiene que totalizar máximo 500 puntos. Luego, la carga horaria, ¿no? 30. Totalizando 850 puntos. En el caso de la tarea 2 es esto, ¿sí? Donde colocamos 2 o 3 empresas, que algunos no tienen maestría, otros solamente tienen 5 cursos, ¿sí?, 4 cursos, etc. Y el puntaje, obviamente no será 850, pero tiene que ser superior a los 600 puntos para fines de evaluación de la propuesta económica. Muy bien. Hasta ahí hemos desglosado, hemos explicado todos los formularios que comprende el DBC. Sí, acá he tratado de esquematizar, pero yo sugiero siempre una buena lectura al documento base de constatación, donde ya detalla, sí, con punto y coma, todos los aspectos de los fórmulas que hemos enseñado acá de manera didáctica y resumida. Bien, ahora vamos a ingresar, ¿sí?, al sistema de evaluación, es decir, cómo se hace una evaluación, que ya está señalada en la sección número 3, ¿sí?, del DBC. En este caso vamos a hacer un ejercicio para una firma consultora, una empresa, ¿sí? Primero, en el DBC ya te enseña, ya está la convocatoria pública. La diferencia de esta convocatoria pública simplemente es hasta la presentación de propuestas, es decir, no menciona esta convocatoria hasta la suscripción de contrato, ¿no? La convocatoria es desde la publicación, el inicio, e inspección previa, consultas escritas, son fechas fijas, habla de la reunión de aclaración, ¿sí?, está con fecha, con hora, etcétera. Luego habla del documento base de contratación, ¿sí?, ya tiene que estar ya aprobada. Y fecha fija, la presentación de propuestas, apertura de sobres, ahí termina, apertura de propuestas. Y todas las otras, y ahí finaliza, dice que deberán presentar la garantía de equivalente al 1.5 del valor de su propuesta, etcétera, etcétera. Son detalles y ahí está la fecha y lugar de la publicación. Acá hemos tratado de ampliar, ¿sí? Hemos tratado de ampliar, porque a partir de la apertura, todos los plazos son estimados, son estimados. Si comparamos con el DBC, AMPO, licitación, etcétera, son plazos fijos hasta la firma de contrato, ¿sí? ¿Por qué? Y vamos a explicar el por qué. Primero, la presentación de propuestas nos dice no menor a 10 días hábiles si es una convocatoria nacional. ¿De acuerdo al reglamento? Sí. 10 días hábiles. Estamos empezando el primer día hábil de septiembre. Es calculado que el 21 de septiembre, que es la presentación de propuestas. Y la norma me dice que para la reunión de aclaración tengo que determinar 8 días antes la reunión de aclaración.
Y luego me dice, y si hacemos un cálculo, 8 días antes es el 9 de septiembre. Y la norma me dice que 2 días antes de la reunión de aclaración, inspección previa, en este caso el 7 de septiembre. Y me dice que un día antes, consultas escritas. ¿Sí? Todas estas fechas son fijas y obligatorias. Obligatorias. Luego ya tenemos la presentación de propuestas con una fecha fija y hora. Y luego la apertura, sí, que puede oscilar promedio 15 minutos o 30 minutos. A partir de ahí, ustedes saben que en la apertura de sobres, en este caso el sobre A, ¿sí? Con el formulario 6214, se verifica si presentó o no presentó, y se levanta un acta, se levanta un acta. Y en el acta se tiene que fijar la fecha de la apertura del sobre B. Por tanto, no sabremos en qué fecha va a ser la apertura sobre B, ¿sí? Que el reglamento te dice promedio, ¿sí? Un día hábil cuando son regiones alejadas, entidades, municipios alejados, ¿sí? A fin de que se dé continuidad. Y en radios urbanos, 2 días o 3 días en función a la magnitud de las propuestas. Que oscila en 2 días hábiles, ¿sí? Por tanto, la adjudicación ya es una fecha estimada, no sabemos exactamente la fecha de adjudicación. O tampoco sabemos la fecha de presentación de propuestas, ¿sí? Pero cuando ya está adjudicado, y la norma dice que tienen que presentar documentos para firma de contrato juntamente con la garantía, no menor a 10 días hábiles. Eso ya está en el reglamento. Para la firma de contrato ya te señala el reglamento, ¿sí? 3 días hábiles, es decir, la suscripción de contrato es 3 días hábiles, ¿sí? La entrega definitiva. El reglamento ya te dice, pero nosotros en el cronograma estamos colocando como fechas estimadas. Bien, asumiendo que se ha presentado la propuesta, y utilizamos el formulario 214, el presentó, no presentó. Obviamente todas las empresas cumplen. La tendencia es que casi todas cumplen, ¿sí? En sesión reservada, hacemos ya el método cumple o no cumple. Ahí verificamos firmas, detalles, no tienen que existir raspaduras, bozones, etc. ¿Sí? Y vamos revisando todos los modelos de documentos, vamos revisando todos los documentos en materia de legales, legalizadas, y vamos revisando la garantía hasta los documentos administrativos en fotocopia simple. Asumiendo que cumplen todos, nos vamos a la siguiente etapa. Y si no cumple, ahí termina si la evaluación para esa empresa porque es causal de descalificación. Supongamos que todas las empresas han cumplido, ¿sí? Entonces nos vamos a la evaluación de la propuesta técnica, método, calidad y costo. Aplicamos método de puntaje, ¿sí? Y ahí tenemos los parámetros, ¿sí? Estamos utilizando el formulario 6218, que es sin especialista, ¿sí? Porque si fuera con especialista el 6217, estos puntajes varían, ¿sí? En cambio, el 6218 es un promedio de estos puntajes, donde se da 320 a la formación académica, 500 a la experiencia laboral, carga horaria 30, total 850. Y aquí es el desglose que ya hemos visto en los formularios, ¿sí? Sobre 320 puntos, formación profesional 130, cursos de especialización vinculados a la ley 78-190. Experiencia laboral, ¿sí? Del auditor, así como también de los funcionarios. ¿Sí? El puntaje totalizando, ¿sí? 850. La condición es que para que se vaya a la siguiente etapa, ¿cuál es la apertura del sobre B? Las empresas tienen que alcanzar como puntaje mínimo 600 puntos sobre 800. Serán descalificadas, ¿sí? Las que no alcancen, ¿sí? Y no accederán a la evaluación de la propuesta económica. Y eso ya en la apertura del sobre B, nos lo parece más adelante,
no son sujetos de evaluación. Bien. Licenciado. Estamos asumiendo, sí, que en el formulario... Sí, adelante. En Sí, el caso de adelante. en el caso de la carga horaria, si a la empresa que ofrezca la mejor carga horaria le damos 30 puntos, ¿a las otras empresas va a ser 0 o vamos a hacer Así una es. fórmula? Hay en el formulario, en el mismo DBC, simplemente una pequeña operación que ahí mismo está la fórmula, ¿sí? Es la carga horaria mínima, es un cálculo proporcional, ¿sí? Supongamos que la empresa que tiene 30 puntos tiene 400 horas. Y aquella que tiene 300 será 15, y aquella que tiene menor a 200 100, 0. Ahí te sale, ¿sí? Acá en materia de evaluación dicen, no, carga horaria regular, ¿sí? En otras palabras estamos hablando que podría llegar a oscilar entre 15 puntos. Ese pequeño detalle. El lunes les voy a mostrar el cálculo, ¿sí?, de cómo se hace la determinación de la carga horaria. En base, ¿sí?, a la propuesta que ofrece la mejor carga horaria, que es automáticamente 30 puntos, y vamos sacando proporcionalmente los otros, será pues 20, 15 o 0. ¿Sí? Es esa fórmula que establece el mismo DBC. Normalmente todos obtienen 30, pero cuando ya el cálculo te dice que es la mitad, llega a 0. Como acá, estamos poniendo un ejemplo. Entonces, acá hemos puesto como ejemplo la participación de 3 empresas, A, B, C. ¿Sí? El formulario 6222 es un formulario para evaluar su formación académica. Sobre 820, ¿sí?, la empresa A obtiene 620, la empresa B 640 y la empresa C 580. ¿Ok? Más la carga horaria, 30, y es 850 acá el total. La empresa A con carga horaria 650, acá 670, acá carga horaria 0. Bueno, es un simulacro de un ejercicio, ¿sí? Y obtenemos 580. Estas 3 empresas, ¿sí?, luego son, en un cuadro resumen, ¿sí?, se determina cuáles son los que están calificados para la apertura sobre B y cuáles no. Automáticamente, el puntaje de la evaluación técnica de 2 empresas que son superiores a 600 están calificados, y hay una que está descalificada porque no llegó a los 600 puntos. ¿Qué corresponde? Inmediatamente corresponde la apertura del sobre B, la propuesta económica. Ustedes saben que en el acta que se realizó en la apertura del sobre A, se determina la fecha y hora para la apertura de la propuesta económica, donde participan, sí, todos los proponentes, ¿sí?, pero se realiza la apertura únicamente de las propuestas que hayan alcanzado 600 puntos sobre 850. Las que no hayan alcanzado no es sujeto de evaluación. Para ello aplicamos una fórmula, no es una fórmula para determinar el puntaje de la propuesta económica. Automáticamente, la propuesta económica más baja obtiene los 150 puntos. Y las otras empresas o las otras propuestas, ¿sí?, con esta fórmula, ¿sí?, simplemente es dividir la propuesta más baja sobre la propuesta económica evaluada por 150. El puntaje obviamente será pues 140, 145, etc. ¿sí? Entonces, vamos determinando ambos puntajes para luego obtener el puntaje final o la calificación final, que sería la sumatoria del sobre A y sobre B. Y acá un ejemplo. Solamente estas 2 empresas son las que han calificado para la apertura de la propuesta económica del sobre B. ¿Sí? No se escucha, está entrecortado. Nosotros también hacemos conocer, ahora sí,
Ahora sí. Sí, Bien. Ok. Entonces, no es de extrañarse que alguna empresa presente 310.000. ¿Por qué? Porque el precio referencial no es público, es confidencial. Acá, estas dos empresas no sobrepasan, ¿sí? La empresa A tiene 270 y la empresa B tiene 285. Automáticamente la empresa A, por ser la propuesta económica más baja, tiene 150 puntos. Y para la empresa B, aplico la fórmula 270.000 sobre 285.000 por 150, me sale 142 puntos. La norma me dice que para la calificación final tengo que hacer la sumatoria de la propuesta técnica y la propuesta económica. ¿Sí? Empresa A, 650 más 150 de propuesta económica, total 800 puntos. Y la empresa B, 670 más 142, total 812 puntos. Empresa ganadora, empresa B. Bueno, aquí he hecho un ejercicio con 2. Normalmente se presentan 5, ¿sí? 6. No es de extrañarse que Delta Consul, Pricewaterhouse, Auditor, etc. Siempre participan, ¿no? Un ejemplo sencillo, que normalmente si ustedes ingresan al SICOES, son 7, 8, 10 empresas y hay que evaluarlas cada una. Aquí para fines didácticos hemos puesto solamente 2 empresas, que va a ser el mismo mecanismo. Bien, y esta es la forma de evaluación de la propuesta técnica y la propuesta económica. Para empresas participantes, en este caso firmas consultoras. Vamos a ingresar, ¿sí? Ahora, al sistema de evaluación de profesional independiente. Profesional independiente, que es la misma forma de evaluación de firmas consultoras, ¿sí? Con la única diferencia que acá participa un solo profesional. Veremos. Primero, ¿sí? Aplicamos ya directamente, entramos acá al grado, ¿sí? Aplicamos el formulario 6214 de verificación de documentos legales y administrativos para profesional independiente. ¿Qué significa? Que ellos, ¿sí?, no aplican los puntos número 6, el 7, el 8, porque son profesionales independientes. En otras palabras, no necesitan presentar el poder del representante legal, testimonio de constitución, o el registro en una empresa, ¿no? Por su calidad de independiente. Todos los documentos, carta de presentación, identificación de proponente, declaración jurada, declaración de integridad del proponente, etcétera, el NIT y todos los documentos solicitados en el formulario 214 que tienen que presentar, ¿sí? Método, presentó, no presentó. Inmediatamente en sesión reservada, ¿sí?, ya evaluamos los formularios. Método, cumple, no cumple. Y vamos viendo, ¿sí?, excluimos esos 3 documentos. Y si todo cumple, ok, ¿sí?, se habilitan para la evaluación del sobre A, calificación por puntaje. Y aquí vamos a ver un ejemplo, ¿sí? En este caso, ¿sí?, para el profesional independiente solamente se aplica el formulario 6220. El formulario 6219 no aplica, ¿no?, porque son para firmas consultoras. El formulario 6220 es exclusivamente para el profesional independiente. ¿Por qué? Porque es una calificación individual, ¿sí? Hay que tener en cuenta, para no, he puesto acá para no generar confusión, solamente interviene el formulario 6220. Bien, lo mismo acá, ¿sí? El puntaje es sobre 850, ¿sí?
La ponderación para el profesional independiente es 320, no va a cambiar, 320, su formación académica, su experiencia laboral 500, su carga horaria 30, total 850, no cambia. Similar a los formularios anteriores, ¿sí? Su formación académica 320, acá desglosado, laboral 500, carga horaria 30, total 850. De la misma manera, si el profesional independiente no alcanza 600 puntos como mínimo, ¿sí?, no accederá a la evaluación de la propuesta económica. ¿Sí? Aquí vemos un ejemplo. ¿Sí? Vemos un ejemplo. Este es el formulario que se utiliza exclusivamente para profesional independiente, ¿sí?, que ya hemos visto en los modelos de formulario prácticamente. Y acá, ¿sí?, se tienen que colocar los profesionales participantes que pueden ser en materia de auditorías para profesional independiente. No es de extrañarse que sean 10, 15, no es de extrañar. ¿Por qué? ¿Sí? Primero por la cuantía. Ustedes saben que los profesionales independientes participan hasta un monto máximo de 20.000 bolivianos. Sus propuestas económicas, sí, para este tipo de auditorías oscilan entre 10, 15, 18, hasta 20.000 bolivianos. Bien, asumiendo que tenemos acá dos profesionales independientes, un profesional 1 y profesional 2, ¿sí? Uno de los profesionales solo tiene maestría, tiene diplomado, tiene licenciatura, ¿sí? Sin embargo, el otro no tiene maestría, pero tiene diplomado y licenciatura. Totalizamos, ¿sí?, su puntaje con los cursos de especialización. Acá tiene 8 cursos de especialización vinculadas a la ley 1178. Y acá tiene 8 cursos. Vamos viendo, ¿sí?, respecto a su experiencia laboral. Este profesional tiene 3 gerencias en el sector privado, 4 gerencias en el sector público. Ha sido director en el sector público, ¿sí?, 3 años. Supervisor en el sector público por 4 años. El otro profesional, lo mismo, 5 gerencias, 6 gerencias. Lo que estamos haciendo es ya asignarle la calificación respecto a su formación académica y formación laboral, o experiencia laboral, ¿sí? Y la carga horaria, ¿sí? Acá he puesto, a fin de dar un criterio, la mejor obviamente tiene 30, y la regular va a ser la mitad de los 30, 15 puntos. El lunes vamos a ver el detalle de cómo se calcula con esa pequeña fórmula. Entonces, cada uno tiene que obtener 600 puntos, ¿sí? Y para la apertura del sobre B, ¿sí?, ya hay que determinar su propuesta económica. Entonces, decíamos que acá califican los dos profesionales con un puntaje mayor a 600.000, han calificado, digo, mayor a 600 puntos, ambos han calificado, y realizamos la propuesta, evaluación de la propuesta económica. Automáticamente la propuesta económica más baja tiene 150, y la otra empresa o el otro profesional calculamos y obtiene el puntaje. Acá, profesional 1 tiene 14.000, propuesta económica 14.400. Profesional 2 tiene 14.800. Automáticamente 14.400 tiene 150 puntos. Y la siguiente tiene 145. Totalizamos, ¿sí?, 145, y hacemos la calificación de puntaje final, y la empresa o el profesional ganador es el 2, porque tiene 812 puntos. Este es un ejercicio sencillo, ¿sí? Un ejercicio sencillo. Imagino que ustedes ya han debido avanzar ese ejercicio, ¿sí? Y incluir de empresas consultoras, pero tal vez iba a ser un poco fuerte el trabajo. Entonces, ya tienen su plataforma, el ejercicio vinculado a profesional independiente. Muy bien, hasta acá hemos abarcado sistemas de evaluación, ¿sí? Licenciado, está muy entrecortado, no se le entiende.
para firmas, estos métodos que hemos aplicado. Bueno, hasta acá hemos culminado la unidad número 4 y vamos a ingresar al banco de preguntas, ¿sí? Respecto a lo avanzado y también de las sesiones anteriores. Adelante las preguntas. Lick, si me permites, sobre ese tema de la carga horaria nuevamente, revisando el reglamento en la página 38 que señala que debería ser el criterio para la calificación de la carga horaria, no existe una fórmula, es decir, Simplemente la según lo que diferencia. nos dice es aplicar un criterio de la comisión, porque carga regular podría ser 20 también, no 15, Sí. o sea, yéndome al ejemplo que usted decía, ¿es aplicar un criterio interno ya de la comisión? Sí, pero ese fórmula, ese No se escucha nada, Está Lick, muy está cortado. entrecortado, dicen. No le entendemos nada, licenciado, no se escucha. el resultado. Licenciado, ¿podría repetir? No se le ha entendido nada. Está súper entrecortada en la comunicación. Sí, sí, súper baja la señal misma, eso quiero decirles. En este momento tengo una señal baja porque aquí me dice que mi internet está inestable, me dice aquí en el aviso. A ver, algo está pasando o estamos utilizando acá todos, veremos. Voy a tratar de que no utilicen. Bien, ahora sí. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, se escucha, licenciado. Perfecto. Muy bien. Ok. Para el día lunes vamos a abrir este tipo de pantalla. Sé que hay personas que participan, por lo menos nos veremos en un momento dado. ¿Quiénes somos? ¿Sí? El día lunes voy a pedir que todos participen ya levantando su video. Bien. Entonces, vamos a comparar ejercicios prácticos el día lunes. Vamos a colocar 2 ejercicios, 2 convocatorios de profesional independiente y también de firma consultora. ¿Cómo lo hace el informe, el sistema de evaluación? Vamos a colocar las formas de convocatoria, que ya lo tengo acá, ¿sí? Pero el día lunes vamos a explicar cómo cierre de esta unidad. Bien, ahora sí. Ok, excelente Lourdes, ya la conozco la Lourdes, ¿sí? Pero todos se van a animar para el día lunes. Espero que todos nos conozcamos el último día de la sesión. Muy bien, siguiente pregunta. Licenciado, una consulta. ¿Por qué no están los modelos de documentos guardados en el SICOES también para poder acceder? En el SICOES están. Ingresan al SICOES, ¿Ya? simplemente coloquen el curso de cualquier entidad. Hay No. de todo, una variada gama de No, puede ser, procesos. licenciado. Claro, lo que pasa es que los procesos Está. están. Lo que no están son los modelos como tal. Hasta los financiadores han puesto sus modelos, pero no así la Contraloría. Exactamente. Sí, exactamente. ¿Sí? Inclusive el informe es tan sencillo que no hay anexos en cuanto a los formularios, ¿no? El formulario que utilizan para con o sin especialista, el formulario, es decir,
Eso es lo que queríamos comentar. Por eso quisiera que ustedes ingresen, porque yo les voy a traer dos modelos. Uno es realmente una plana, el informe es una sola hoja y no hay explicación. Y en el SICOES no está adjunto, ¿sí?, esos formularios que detallan el puntaje o la calificación. Esa es una realidad. Bien, otra pregunta. Muy bien. Yo sé que el día lunes... Lick, una consulta, por favor. En el reglamento señala que debemos remitir el acta de apertura de sobres al RPC y posteriormente a la MAE. ¿Por qué instrumento usted recomendaría que la MAE manifieste que no existe objeción? Porque señala que ahí nosotros tendríamos que esperar a que la MAE se manifieste, ¿no? Remitiendo el acta. Entonces, ¿por qué instrumento? ¿Simplemente mediante la hoja de ruta es correcto o tiene que emitir algún comunicado? No. Tiene que haber un modelito, un formulario, donde esté el nombre de la MAE, del RPC, etcétera, y integrantes de la comisión, donde diga, sí, no tengo causal, no estoy en las causales, y colocan su firma. Es un formatito, es un formulario, ¿sí? Obviamente eso hay que enviarle con una notita de atención, y todos colocan, no estoy en las causales de excusa, todos. Es un formatito que, bueno, en mi experiencia tenemos varios modelos, y lo mismo para esta forma de contratación. Ahora, otros creo que no deben tener ni el formatito. Si gustan, el día lunes les voy a enseñar un formatito, un cuadrito donde colocas un espacio con su firma que no está dentro de los causales. Porque ese es un trámite, no puede estar yendo un trámite burocrático, es inmediato la determinación si están dentro de los causales. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿No hay preguntas? Bueno, será porque estamos en viernes. Ok. Bien, quedaremos acá, ¿sí? Y nos veríamos el día lunes a las 19:30, prácticamente ya el cierre de este módulo número 7. Ok, nos vemos el día lunes a la misma hora. Hasta el día lunes. El día lunes, listo. Dice, hasta el Lunes, Lick. Hasta el lunes, licenciado. Hasta el lunes. Hasta el lunes, licenciado. El lunes, lice, buenas noches. La tarea es para el domingo, para el lunes. Buenas noches. En la plataforma está el horario. Véanlo en la plataforma. Gracias. Ya, hasta el lunes. Hasta luego.